Vamos a explicar eso desde el origen. Desde el origen significa desde siempre en la Biblia, en la Biblia. Vamos a explicarlo de esta manera. Miren, recuerde que la Biblia tiene lo que llamamos costumbres y doctrinas. Costumbres y doctrina. Tiene las leyes del Antiguo Testamento, que eran 613 normas que tenían, oigan bien, los judíos. A todo este conjunto de leyes, ellos lo que llamaban la Tanaj, que era la Torá y todas las leyes que ellos le pusieron. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Cuando una persona toma la Biblia, no distingue muchas veces por la ignorancia, porque no conoce, no distingue qué es doctrina y qué es costumbre. Entonces, en la mayoría de los casos, busca una cita textual donde dice, mira, aquí lo es, pero no ve el contexto que estaba aconteciendo. Y para ser libres, Cristo nos liberó de todas esas cosas. ¿De dónde viene la costumbre de tatuarse? Bueno, sucede que, óigame bien, el judaísmo, para que entiendan esta parte, el judaísmo es junto con el cristianismo y el islamismo, son de las religiones que son reveladas. Esas son las 3 religiones reveladas del mundo. O sea, revelación quiere decir que un Dios, una entidad superior, se mostró, se reveló. Entonces, ¿cuáles son esas? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Esa basan, digamos, su creencia en que en un Dios que revela, un Dios que revela. También tenemos las religiones que son personales. Ahí tenemos el budismo, que es un profeta de ellos, una persona que a través de las fuerzas interiores de la persona, a través de las energías y de los chakras, pues digamos, consigue lo que ellos llaman el dominio total del espíritu de uno. Pero ellos no tienen deidades, ellos no tienen dioses, sino que tienen a las personas que llegan a una iluminación. Oiga bien, entonces el budismo no es una religión que tiene un dios así, el dios de esto, el dios de lo otro, el dios de lo otro, sino que tiene, digamos, fuerzas espirituales. Tenemos el budismo, tenemos el sintoísmo para allá. Y tenemos las religiones naturistas, que son los que ponen a la naturaleza como dioses, que es la primera etapa. Pero bien, vamos a las religiones reveladas. Mire, estoy haciendo todo esto como enseñanza y catequesis, ¿eh? El judaísmo es una religión propia de un pueblo. O sea, el judaísmo es la religión de los judíos. O sea que un judío, o sea, usted no ve a un judío haciendo campaña como lo hacen los testigos de Jehová, como lo hacen todo el mundo para que se metan a ellos. No, los judíos no hacen. ¿Por qué? Porque eso nada más es para ¿quiénes? Para ellos. Para los judíos, oiga bien. Entonces ellos se consideran el pueblo de Dios. Ellos no dieron el paso porque Jesucristo fue otro profeta que se debió. ¿Cuál es el problema de que ellos dicen de Jesucristo? No, que Jesucristo no siguió la ley de Moisés, porque para ellos Moisés es el de la ley y punto y se acabó, y Dios es Dios, pero no dieron el paso al cristianismo. ¿Qué pasa? La secta protestante y muchas personas no dan ese paso, y mucha gente lee el Antiguo Testamento y no se sale del judaísmo, y Cristo nos vino a liberar de todas esas cosas. Entonces el judaísmo en su Antiguo Testamento tiene tantas normas y tantas leyes que se quedaron ahí en el tiempo, pero que Cristo vino a superar. Y fruto de la experiencia de ellos, de ese pueblo de Israel, ellos fueron dando respuesta a las distintas situaciones, pero todo eso quedó como costumbre. Ustedes ven a secta protestante, entonces, que sigue los lineamientos nada más del Antiguo Testamento, porque lo dice aquí, lo dice, no te tatúes, lo dice claramente, ¿verdad? Dice, no comerás la carne con la sangre. Entonces se quedaron, digamos, en el pasado con normas y costumbres que no tienen nada que ver, vamos a decirlo así, con el cristianismo. Entonces, el primero que entendió y desbarató todo esto fue San Pablo. San Pablo fue el judío, digamos, que universalizó la iglesia. ¿Y por qué? Porque al principio incluso la iglesia empezó como si fuera una secta judía más, pero entonces cuando vieron que el Espíritu Santo también actuaba sobre las demás personas, pues entonces dijeron, no, esto es de Dios, y ahí se abrió la iglesia universal y de ahí nació de verdad el cristianismo. Entonces mucha gente, muchos católicos, al no entender esto con la palabra de Dios,
van brincando del Antiguo al Nuevo Testamento y leyendo, interpretando como ellos piensan y no se dan cuenta, digamos, que hay cosas que es la iglesia que tiene que explicarla porque la iglesia es la depositaria de la fe de Jesucristo, el cristiano, el Dios que fundó el catolicismo. Eso es lo que pasa. Entonces, muchas sectas fundamentalistas y muchos católicos tradicionalistas y fundamentalistas también, pues agarran la palabra de Dios y sin mucho conocimiento dicen aquí lo dice y se acabó. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba con los tatuajes? Miren cómo dice textualmente en el libro de Levítico, capítulo 19, versos 28. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Así lo dice literalmente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucedía en ese entonces? Era una costumbre de los pueblos paganos para ellos invocar y honrar a los muertos, y lo hacían de esa manera. Por eso hacían así, mira, agarraban con un punzón y se rajaban así y después se echaban tinta a ellos. Y entonces los tatuajes eran cortándose en carne viva y poniéndose símbolos y poniéndose cosas para ellos honrar a los muertos. E incluso los matadores de antes, los que se mataban a uno, se hacían una rayita, mataban a otros dos. Había gente que tenía, ya sabes, ese brazo y tenía todo el cuerpo ahí de todo el mundo que había matado. Y era como un culto que se hacía. Entonces tiraron esa norma porque no hay un mandamiento. Busquen un mandamiento donde dice no te tatuarás, ¿verdad? Porque no se refiere a cuestiones nada más físicas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eso respondía a ese momento. Ahora bien, la gente de ahora, los jóvenes y todo el mundo, no se tatúa pensando, diciendo, déjame hacerme este tatuaje para honrar al diablo. No, no, no. Déjame hacerme este tatuaje porque yo estoy en contra de Dios. No, tampoco lo hacen así. Lo hacen muchas veces por moda, lo hacen porque quieren bonito. Es bonito tatuarme el nombre de mi hijo, de mi primer hijo, y lo hacen, unos símbolos y unas cosas. O sea que no lo hacen con la intención, digamos, que se hacía antes, digamos, de honrar a los muertos. Ahora, si usted dice, yo me voy a tatuar un diablo para que el diablo reine en mí, bueno, ya usted ve, ya es otra cosa. Y no solamente los tatuajes, nada más que usted lo diga también de boca, también, y se va a condenar. Pero déjeme decirle, avanzamos. Yo mismo no lo recomiendo, no es bueno, pero si una persona se hizo un tatuaje y ya se acabó, ya se hizo un tatuaje, ya esté tranquilo, siga a Dios y no sea rastrero, no sea sinvergüenza y todas las cosas. Aunque yo como sacerdote le digo, sí, eduquen a sus hijos. ¿Por qué? Porque también, vamos a decirlo así, socialmente, ya hay muchas cuestiones sociales de altura o de lo que sea, eso no es bien visto y no es esto, no lo otro, son costumbres. Y es bueno que no lo hagan también porque cuando viene a ver, muchas veces no pueden ni siquiera donar sangre. Ahí ya se están, digamos, perdiendo la posibilidad de ayudar a otra persona. En ciertos niveles sociales tampoco son aceptados. Entonces, para evitar todas estas cosas, es mejor no hacerlo, pero no quiere decir que si una persona se lo hace, ya está condenado de por sí. Ahora bien, atiendan acá familia e hijos diciendo, mire, tú ves que el padre dijo que sí que se puede tatuar. Yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Si un hijo suyo le dice que quiere tatuarse, tatúele una trompada en un ojo para que esté tranquilo mejor y ya, que no lo haga. Pero ya si lo tiene y esto, no es que está condenado, no es que está alabando al demonio ni nada de eso. Déjense de eso, que también entre nosotros hay muchos sacerdotes también alarmistas, fundamentalistas, que están viendo al diablo donde quiera que estén y todas esas cosas. Yo no lo recomiendo, pero si ya está tatuado y todo eso, pues nada, tranquilo. Digamos, pídale perdón a Dios, échese adelante, porque es más una cuestión más así social que religiosa. Pero los padres firmes con eso, porque los hijos no saben muchas veces en el futuro qué le puede ocasionar hasta cierto rechazo en algunas cosas. Hasta una muchachita bonita que vamos a decir que no, que sea de familia, seria y qué sé yo cuánto, cuando viene a ver, no, ese es un tigre, porque ya lo tipifican la gente, lo juzgan, lo prejuzgan, y ese es el peor pecado también que nosotros podemos tener. Así que los tatuajes no quiere decir que usted se condenó, firme con sus hijos y con las cosas, mejor que no lo hagan porque va a tener sus consecuencias, pero no quiere decir que una persona que se haga un tatuaje ya está de por sí condenada, porque eso está en contra de la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque si usted se arrepiente, no importa lo que usted haga, usted se salva. Así que no tipifiquen a la gente, tiene un tatuaje, ese es un tigre, ese es un sinvergüenza. No, de ninguna manera. Hay gente que tiene tatuado, digamos, el cuerpo entero y tienen el corazón de Dios, y hay gente que tiene ningún tatuaje en la piel y tiene el corazón tatuado del diablo, así mismo de maldad.
de la lengüita, porque el peor problema es la crítica, que usted cree que ya, que porque usted está limpiecito, ya el otro ya tiene un tatuaje. No, 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 ya está condenado. ¿Qué es eso? Si Dios no lo condena, usted más que Dios. No, déjese de eso.